Hola chicos, en esta clase vamos a hablar sobre la integración de un equipo de trabajo para realizar un proyecto web. Vamos a conocer qué tipo de profesionales conforman este equipo de trabajo. Cuando uno empieza a realizar un proyecto web, tiene que integrar a varios tipos de profesionales para poder llevar a cabo este proyecto. En algunos proyectos web ha bastado de una sola persona para poder realizar todo el trabajo, pero no es conveniente, ¿no? No es conveniente una por la recarga de funciones que va a realizar esta sola persona. Por ello es necesario que cuando tú inicies un proyecto web, pues conformes un equipo de trabajo. Y miren, vamos a hablar de cada una de las funciones que realiza cada miembro de un equipo de trabajo web. Como primer miembro tenemos a los diseñadores gráficos. Es necesario tener un diseñador gráfico. ¿De qué se encarga el diseñador gráfico al momento de empezar a realizar un proyecto web? Se va a encargar del aspecto visual del sitio. Este diseñador va a ser el encargado de crear los iconos, los botones, de realizar las transiciones en las imágenes. Todo ello lo va a llevar a que el sitio web, en este caso, se realice de una manera más atractiva. Recuerden que cada profesional es especialista en el campo en el que él se desarrolla, en el campo que él realiza. Entonces, tener un diseñador gráfico en nuestro equipo de trabajo va a hacer que de alguna manera tengamos mejores resultados, tanto en el aspecto visual de nuestra página web. Aquí tenemos una imagen que refleja el trabajo de un diseñador gráfico. Él es el que se va a encargar, como dice allí, los iconos de las interfaces, de ver que las interfaces sean interfaces que se adecúen sean escalables al tamaño de la pantalla, porque nuestra página web se va a ver tanto en una computadora como también se puede ver en una pantalla de tablet, que es diferente las medidas, como también lo podemos ver pues en un celular, que es una pantalla mucho más pequeña. Entonces el diseñador gráfico va a tener en cuenta todos estos detalles. Como segundo miembro de un equipo de trabajo web tenemos al desarrollador front-end. Dice, se encarga de traducir el diseño del sitio web a código HTML. O sea, todo lo que el diseñador gráfico armó, el desarrollador front-end lo va a traducir a un lenguaje HTML5 con el que va a crear la estructura del sitio web. Ya tiene el trabajo del diseñador, el diseñador ya se lo dibujó, ya le dijo, mira, así tiene que quedar con estos colores y todo. Entonces lo que hace el desarrollador front-end es traducir toda esa información en un lenguaje HTML5, CSS, para darle el diseño de la página, los colores, la maquetación, cómo va a estar ordenada. Entonces todo lo que el diseñador gráfico diseñó, el desarrollador front-end lo arma, haciendo uso de estos lenguajes HTML5, CSS y también JavaScript para todo lo que es interactividad en su página web. Dice, con estos tres lenguajes va a estructurar el contenido y asegurar la accesibilidad. También controla las tipografías, que son las letras, va a crear plantillas también personalizables y formas del diseño y la interactividad. Entonces el diseñador front-end necesariamente tiene que saber manejar el HTML, el CSS y el JavaScript. Un diseñador gráfico podría usar, por ejemplo, el Photoshop, el Illustrator, el CorelDRAW, el Inkscape para poder armar todo lo que es el diseño de la página. Y todo ese diseño va a ser traducido por un desarrollador front-end a través de esos tres lenguajes, que son del lado del usuario. Después tenemos el desarrollador back-end. Por lo general, nos dice aquí, es un programador en Java, Python, C# y PHP. Estos son los lenguajes de programación que se utilizan del lado del servidor. Que lo que va a hacer es que nuestra página se conecte con un servidor y con las bases de datos de un servidor para poder intercambiar información, para poder darle respuesta a las consultas que realiza el usuario. Por ejemplo, cuando tú llenas un formulario en una página web, toda esa información se almacena en una base de datos que está guardada en un servidor. Entonces, el desarrollador backend realiza la programación para que las consultas que tú realices en esa página, el servidor te dé respuesta de lo que tú estás solicitando. Por ejemplo, cuando haces una compra online,
cuando pones tu número de tarjeta y realizas la transacción, toda esa información va al servidor donde está almacenada la página de la tienda donde estás comprando, y ese servidor te da una respuesta. Entonces el programador backend se encarga de programar esas líneas para que tu página se pueda conectar con los servidores y así puedas realizar esa compra online. Digamos que es un código que no se ve. El código del front-end es un código que sí se ve, porque todo lo que el front-end ha elaborado tú lo ves en el diseño. Cuando tú entras a una página, por ejemplo en Facebook, cuando ves los colores que hay en Facebook, las portadas, las noticias, todo eso es lo que el desarrollador front-end ha visto. Pero por ejemplo, nosotros no vemos el proceso cuando ponemos nuestro login, cuando nos logueamos, cuando ponemos nuestra contraseña, no vemos el proceso o la conexión que hace nuestra interfaz de Facebook con el servidor de Facebook. No vemos ese código porque ese es un código backend del lado del servidor. Nos dice aquí mejores soluciones para programar acciones y funciones. Además, analiza los procesos para identificar posibles problemas. Aquí tenemos un ejemplo del backend. Generalmente los programadores backend son los encargados de, bueno, en realidad aquellas personas que se dedican a este tipo de desarrollo, pues digamos que también tienen habilidades para hackear cualquier tipo de cuenta. Recuerden que ellos ven el código que está escondido en una página web. Entonces, siendo un desarrollador backend manejando Python, Java, C# o PHP, fácilmente podrías hackear un sistema, ¿no? Un sistema web. Aquí les muestro una diferencia entre la función de un frontend y un backend para que quede claro. El frontend, visualización del sitio web, la interfaz, diseño web. De eso se encarga el backend. Del lado de los usuarios, acá están los usuarios, en este lado de acá tenemos a los usuarios. Y el backend es como el administrador de toda esa página web. Dice, es el que se va a encargar de que las bases de datos se conecten, los servidores, administrar los servidores, la conexión de tu página con un servidor. Es el que se va a encargar de realizar la programación para que esos servidores se conecten con tu página web y va a procesar los datos. Miren aquí lo que hace el backend, el usuario le pide, le envía datos, y el backend, esta flechita roja, la flechita azul, la flechita verde significa datos. Son datos que envía el usuario cuando nosotros, por ejemplo, nos logueamos en Facebook. Mandamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y el contenido que nos da, en este caso, el código front-end o el trabajo del desarrollador backend hace que esos datos que tú envíes se conecten con el servidor y te envíen una respuesta. En este caso la respuesta sería que ya has iniciado sesión en Facebook. Y así cada vez que haces una consulta en una página web, entonces el desarrollador backend se encarga de que tu página o tu aplicación se conecte con el servidor y pueda emitir la respuesta según el dato que tú hayas solicitado. Después tenemos a los administradores de las bases de datos. ¿Qué hace este administrador? Dice, crea y mantiene la base de datos que está asociada al sitio web. Garantiza la accesibilidad y la seguridad de los datos. Esta persona se va a encargar de que los datos se mantengan organizados y sean de fácil acceso. Pero sobre todo que toda esa información que está en una base de datos, todo se guarda en una base de datos. Una base de datos es como una tabla donde se va ordenando toda la información que el usuario va ingresando en una página web o en cualquier sistema sistema informático que se haya realizado. Estos administradores pues se especializan en el manejo del lenguaje de programación SQL, porque a través de este lenguaje de programación, que es un lenguaje de programación para hacer consultas, puede comunicarse con los motores como el MySQL Server, el Oracle, el MariaDBase y otros motores de base de datos que existen actualmente. Entonces, básicamente el administrador de base de datos se va a encargar de tener todos los datos de tu página, guardarlos de una manera segura. Aquí tenemos una definición más clara. Dice, es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TIC, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos
inteligencia de negocios, ilegales de base de datos y de calidad de datos. O sea, toda esa información que se va almacenando en la base de datos, estas personas, los administradores, también la utilizan para lo que es la inteligencia de negocios a través del machine learning, que es hacer que nuestras máquinas actúen de una manera más inteligente. Después tenemos los administradores de servidores. Todas las páginas están guardadas en un hosting, en un servidor que puede estar en Perú, puede estar en México, puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, estos administradores de servidores, son los responsables del desempeño, configuración y seguridad de los servidores, además de instalar, configurar y actualizar software que mantenga operando el sitio web. Por lo general utiliza sistemas operativos basados en Linux o PC. Entonces, ellos se encargan de que esos servidores funcionen las 24/7, las 24 horas al día, 7 días de la semana. Los servidores son equipos que nunca se apagan, y también se encargan de salvaguardar la información, de realizar backup o copia de los archivos. Si por A o B un servidor se cae, se malogra, ya se realizó un backup, una copia de todos los archivos que hay allí, y esa copia se guarda en un servidor que esté operativo, y de esa manera pues se mantiene la información de los datos. Es por eso que tú puedes entrar a Facebook a la hora que tú quieras y siempre vas a tener acceso, porque los servidores se mantienen prendidos siempre. Y así las páginas como YouTube, todos los sitios web más conocidos tienen muchos servidores que permiten que el servicio se mantenga activo todo el día. Entonces hay administradores de servidores que se encargan de que esos equipos, esos servidores funcionen correctamente todo el día. Una vez que tú logras formar un buen equipo de trabajo web para poder iniciar un proyecto web, ya como último miembro también tenemos al tester, que es el que se encarga de realizar pruebas de funcionamiento al sitio web, con el fin de mejorar la usabilidad y navegación, así como encontrar problemas que puedan ser corregidos antes de liberar el sitio web. Un tester es como una especie de, como su mismo nombre lo dice, es la persona que se va a encargar de que tu sitio web funcione correctamente, y este es el que se encarga de ir haciendo pruebas y ir verificando información o datos que de alguna manera ayuden a solucionar posibles problemas que puedan suceder en un futuro en tu página web, para poder darles una anticipada solución. Entonces es el que va testeando el funcionamiento de tu sitio web para ver si está funcionando correctamente, y si identifica algún tipo de problema, pues el testeador se va a encargar de poder brindar la solución, ¿no? O enviar esa solución para que el programador backend o el diseñador o cualquiera de los otros miembros pueda pues solucionar el problema que se presentó. El testeador es como un evaluador del sitio web para saber si está funcionando bien o si hay algún problema en tu página web. Entonces, imagínate, por ejemplo, a veces en los sitios web se colocan los virus informáticos, entonces el testeador también se encarga de identificar si hay un virus por ahí que está robando información o está ocultando información. Entonces, esa es su función. Muy bien, alumnos, ¿qué vamos a hacer? En esta clase lo que necesito que hagan es que realicen una infografía sobre la función de 3 miembros de un equipo de trabajo web. Yo te he explicado varios miembros, tú elige 3 nada más y me haces una infografía, la puedes hacer en tu cuaderno, le tomas una foto y la subes al WhatsApp. Al Classroom. O si no, también puedes trabajarla a través del WhatsApp. Les voy a pedir a aquellos alumnos que de pronto todavía no tienen internet, pues que trabajen a través del WhatsApp. Cualquier duda o consulta lo haces a través de los comentarios, y como siempre, que Dios te bendiga. You,